Vamos a continuar con el curso de redacción de documentos académicos, ahora con ya el módulo 6, que trata sobre el citado. Yo voy a hablar del citado más bien desde dos puntos de vista, o desde, digamos, desde dos perspectivas. Una de entender el citado en el contexto de la honestidad intelectual, por una parte, y luego desde el punto de vista de el manejo de fuentes. La honestidad intelectual es un principio o una serie de principios, de repente podríamos decir, elementales no solamente en la vida académica, sino en la vida en general. Hay cuatro cosas que suelen ser comprendidas en la honestidad intelectual. Uno, decir solo la verdad, por lo menos cuando estamos tratando de participar o plantear un discurso académico, o cuando estamos tratando de comunicar algo importante a otras personas. Son principios que aplican no solamente en la vida académica, sino probablemente en la vida en general. Otra parte de los principios es presentar todos los hechos o todas las cosas que son relevantes para entender para entender y contextualizar bien el problema o el planteamiento que estamos tratando de defender. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces sucede que decimos toda la verdad, decimos todo lo que decimos es verdad, pero estamos omitiendo cosas que podrían cambiar el juicio que tenemos. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos tratando de argumentar, por volver a un ejemplo que pusimos en la primera clase, que todos los cisnes son blancos. Y entre los datos que incluimos, estamos diciendo que hay 100 o hasta 1000 cisnes blancos. Sin embargo, no presentamos un dato importante, que es que hemos visto a un cisne negro. Porque si presentáramos ese dato, nuestra conclusión se vendría abajo, no importa que hubiéramos visto 1.000.000 de cisnes blancos, pues basta que haya un cisne negro para que no sea cierto lo que estamos tratando de sostener. Entonces, no solamente es importante decir solo la verdad, sino además decir toda la verdad que es relevante para lo que estamos tratando de argumentar. Y por supuesto también es importante estar abiertos a la crítica, poder escuchar opiniones de otras personas que sean contrarias a las nuestras y poder tratar de ver hasta qué punto quizá tengan razón, quizá algo que nosotros creemos y que nos parece muy importante, quizás no sea cierto, entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar a otras personas. Incluso si no estuviéramos dispuestos a cambiar de opinión, porque de repente es una creencia muy, pero muy importante para nosotros y que no hace daño a nadie tenerlo. Es importante poder escuchar lo que otras personas piensan, porque por lo menos nos permite saber hasta alguna posibilidad de que esta creencia que nosotros tengamos, pues, puede tener algunas desventajas para nosotros o para otras personas. Y consecuente con esto también es el poder reconocer lo que otras personas han contribuido a nuestro conocimiento. Y eso tiene que ver con las fuentes, aunque no solamente eso, pero ¿qué cosa es una fuente? Tratemos de entender este concepto. Una fuente es el lugar, y lugar no es un lugar físico necesariamente. Puede ser un lugar virtual, puede ser un texto, puede ser una zona, pero en general, lugar de donde se ha obtenido cierta información que está presentada o propuesta por el escrito que estamos haciendo. Y lo que decimos es que si una información o afirmación que no es lo suficientemente conocida por el público objetivo del escrito, entonces debemos indicar el lugar de donde la obtuvimos, o sea, la fuente. Entonces yo puedo, en medio de un texto, hablar de la teoría de la selección natural y puedo omitir decir la fuente, porque básicamente cualquier persona que haya pasado por el primer año de la universidad tiene alguna idea de qué cosa es la teoría de la selección natural, y eso lo digo simplemente siendo
digamos, y eso en el peor de los casos, ¿no? Normalmente en cualquier curso de introducción a la ciencia o, digamos, introducción a la biología, etcétera, algo se dice al respecto. Y en realidad ya en el colegio lo sabemos. Entonces, es totalmente innecesario decir cuál es la fuente de la teoría de la selección natural. Salvo que yo esté describiendo la teoría de la selección natural como si fuera mía, ¿no? Pero eso sería tan, pero tan raro como atribuirse la autoría de la rueda. Entonces, no tiene, digamos, mucho sentido hacerlo. Pero siempre que citemos una teoría que no que el público objetivo no conozca suficientemente bien o que haya la posibilidad de que alguien no la conozca en nuestro público objetivo, entonces tenemos que indicar la fuente. Tal es así que en un libro de divulgación, por ejemplo, sí tenemos que indicar a quién pertenece la teoría de la selección natural. Porque la idea de un libro de divulgación es poder transmitir información incluso a la persona más ignorante sobre un tema, ¿no? Y eso dicho sin ninguna connotación despectiva, porque lo que se busca con el libro es, porque los libros de divulgación se basan en la premisa de que las personas ignorantes pueden, sobre ciertos temas, pueden superar esa ignorancia. Entonces, no es, digamos, en este contexto la palabra ignorante utilizada de manera despectiva. Entonces, esa es la regla principal. Cuando tu público objetivo, entre tu público objetivo hay alguien que probablemente no conozca de dónde viene lo que estás hablando, hay que citar la fuente. ¿Y qué cosa pasa si no reconocemos la fuente? Bueno, además de estar siendo poco rigurosos, estaríamos probablemente incidiendo en cometer plagio, porque estamos planteando una idea ajena que no estamos atribuyendo, cuya autoría no estamos reconociendo, de autoría que es de otra persona, y que presumiblemente o explícitamente nos estaríamos atribuyendo a nosotros mismos. Como estamos dictando este curso desde el Perú, aunque hemos visto que personas de otras partes nos ven, pues sería bueno decir qué cosa dice la ley aquí en el Perú. El artículo 219 del Código Penal del Perú dice que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 a quien se atribuya alguna obra y la difunda como propia. Entonces, el plagio no solamente es una falta académica muy grave, sino que además es un delito en algunos países, y acá en el Perú incluido. Y hay que entender qué tipos de plagio hay, porque a veces sucede que se comete plagio intelectual, no porque uno sea una mala persona o porque uno quiera apropiarse intencionalmente de las ideas de otra persona, sino por simple ignorancia, y eso sobre todo en el último caso, que en mi opinión está mal llamado plagio, pero que constituye de todas maneras un tipo de falta académica relacionada al plagio. El plagio es reproducir textos o ideas previamente publicadas sin reconocer su procedencia y sin indicar exactamente qué se está reproduciendo. El primer tipo que quería proponer era el plagio literal, que consiste en copiar una parte del texto que no nos pertenece, tal cual, puede ser una oración, puede ser 5 palabras incluso, puede ser un párrafo, puede ser todo el texto, como ha pasado, o todo un capítulo, y no lo ponemos entre comillas. Y no indicamos la procedencia, por supuesto. Basta con que una de estas dos cosas suceda para que ya se considere plagio. Si yo escribo un texto, si yo copio una oración y pongo al costado la referencia, pero no la pongo entre comillas, estoy cometiendo plagio, porque el lector puede pensar que, si bien es cierto, la idea de la oración pertenece al autor, la formulación es mía. Y entonces llegamos a punto, tenemos que aclarar aquí que el plagio no solamente consiste en apropiarse de una idea, ni solo consiste en apropiarse de una expresión, una escritura, sino que cualquiera de las dos cosas constituye un plagio. Si yo me copio la formulación
o la manera en que, digamos, la fórmula con la que ha escrito una persona, una expresión exacta, eso es plagio. Y si yo me copio una idea, también eso es plagio. Otro tipo de plagio que podemos identificar es el adaptado, o al menos así es como le llamo yo, que consiste en copiar con algunas modificaciones o parafraseando un texto, que significa parafrasear, tomar una cita y reemplazarle algunas palabras. Pero al hacer esto no lo ponemos entre comillas ni indicamos su procedencia. Cuando se trata de un parafraseo, no necesariamente se tiene que poner entre comillas, pero si se tiene que haber alguna forma de indicar cuál es la paráfrasis, cuál es el texto que se está modificando y que tiene procedencia en otro autor, y por supuesto que se tiene que indicar siempre al autor y a la fuente de dicho texto, salvo que se trate de una paráfrasis muy conocida. Bien, ese es el plagio adaptado. Ahora, en ambos casos, el plagio incluye que si yo agarro y traduzco el texto de otra persona y simplemente tal cual o con algunas breves modificaciones, si yo traduzco un texto más o menos como lo haría un traductor a otra lengua, entonces estoy plagiando, literalmente incluso. Si lo traduzco y luego lo adapto, si lo traduzco del inglés o de otra lengua, pues estoy también haciendo un plagio, en este caso ya adaptado. Otra cosa que se puede hacer es el plagio de fuentes. Cuando en un estudio, en un artículo nuestro, usamos los datos recogidos por otras personas o en otro estudio y no reconocemos de dónde procedieron. Así esté o no esté publicado, no interesa, siempre hay que reconocer los datos. Y no solo los datos, sino también los análisis, las ideas que no han sido publicadas, pero que nos han dicho. Si tenemos una conversación, digamos, informal con algún colega, ese colega nos da una idea, entonces tenemos que reconocer esa idea. Y a veces la idea puede ser tan importante que hasta puede merecer coautoría, porque si este colega me ha dado una idea para reformular mi hipótesis y esta reformulación, digamos, la he vuelto a plantear y luego, digamos, no funcionó bien y esta persona me sigue dando input, me sigue dando ideas para reformular, pues ya se está volviendo prácticamente un coautor del trabajo. Luego el plagio de ideas, que consiste simplemente cuando decimos una idea que sabemos que hemos tomado de otro lugar y no acreditamos. Y acá hay que tener mucho cuidado también, porque hay personas que se ponen bastante poco realistas con respecto a que las ideas hay personas que pueden tener ideas similares al mismo tiempo. Entonces resulta que a algunas personas de pronto se le ocurre una idea, está escribiendo el artículo y de pronto viene el revisor del artículo y le dice, oiga, usted se ha copiado esta idea de este otro autor. Y uno no tenía idea de la existencia del artículo, ni el autor del que se está hablando. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente responder al revisor dos cosas. Primero, agradecerle por haberle dado la información de un artículo que ustedes no conocían, pero que parece muy interesante para su planteamiento. Y segundo, decir que en caso de que efectivamente la idea que está defendiendo ese otro autor sea parecida o la misma, que va a reconocer, que ustedes van a reconocer que ese autor, que después de haber redactado la primera versión del texto, descubrieron que otro autor había llegado a la misma idea que ustedes, o a la misma conclusión, o a la misma hipótesis, etcétera. Porque tampoco está bien que, digamos, si ustedes han tenido una idea y de pronto descubren que alguien más la tuvo y ustedes digan que la han tomado de esa persona, ¿no? Están cometiendo una falta contra ustedes mismos. Si ustedes han tenido una idea independientemente de otra persona, por más que después hayan descubierto que 10 años antes alguien había publicado una idea similar, ustedes tienen que darse crédito a sí mismos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Sin embargo, si es que uno ha tomado una idea de otra persona, ni hablar, tiene que dar la fuente de dónde la ha tomado. Por medio de una cita, no con cita no me refiero a una cita textual, entre comillas. Es más, no se recomienda hacer muchas citas textuales, como veremos en un momento. Y bueno, finalmente tenemos la categoría más complicada, más polémica y que en mi opinión, si bien es cierto, lo que se llama aquí autoplagio es una mala práctica, no debería llamarse autoplagio, porque el plagio es la apropiación de una idea que no nos pertenece, así solemos entenderlo. Cambio cuando agarramos un texto que es nuestro, que había sido previamente publicado y lo republicamos, no nos estamos apropiando de lo que alguien más ha hecho, simplemente estamos tomando algo que ya hemos publicado y lo estamos haciendo pasar por una nueva publicación que nos va a dar más puntos en nuestro CV, pero sin haber hecho un trabajo adicional. Entonces, esa acción es una mala práctica, ciertamente, porque crea la ficción de que estamos produciendo más material, más conocimiento, cuando en realidad no estamos haciendo más trabajo y estamos ganando puntos casi que gratis. Pero no es lo mismo, pues, que apropiarse de la idea de otras personas y ciertamente no constituye una falta del mismo nivel que el plagio en sentido estricto. Sin embargo, la gran mayoría de revistas académicas no quieren aceptar artículos que ya hayan sido previamente publicados, incluso en otros idiomas, y ahí puede ser incluso más polémico, porque antes un poco el sentido de las revistas académicas era, una parte del sentido de las revistas académicas era poder difundir en una comunidad un artículo, y a veces cuando un científico famoso publicaba un texto, por ejemplo, en alemán, se le traducía en inglés en una revista en otras partes, y a veces ha pasado, aunque esto era más raro, pero ha pasado que, por ejemplo, un autor publicaba en más de un lugar sus artículos en la misma lengua, porque, digamos, una revista no tenía circulación en Estados Unidos, pero sí en Inglaterra, y otra que sí tenía circulación en Inglaterra, pero no en Estados Unidos. Entonces, publicarlo en los dos sitios era una buena idea. Pero hoy en día hemos llegado al punto en que incluso no les gusta a veces a los organizadores de ciertos eventos que presentes una ponencia que ya has presentado en tu propio país, por ejemplo. Y eso ya me parece a mí un exceso. Pero sí hay que tener en cuenta los, que las convenciones actualmente son que cada vez que uno publica un texto en el idioma que sea, ese es un trabajo de investigación y de escritura, y que te da un puntaje merecido dentro de tu CV, pero que no deberías tener exactamente el mismo puntaje por publicar simplemente, por traducir ese texto y ya. Y por eso es que no permiten la simple traducción. Pero lo que sí permiten a menudo, dependiendo del tipo de área, pero a menudo sí se permite una versión mejorada del texto con un porcentaje de originalidad con respecto al producto anterior, que es normalmente el 30% de originalidad o el 25%, según en los casos el 50%. Pero normalmente tiene que ver con publicaciones en revistas con respecto a publicaciones en, por ejemplo, libros que compilan las actas de un congreso. Es muy difícil que alguien acepte una versión mejorada de un artículo ya publicado en una revista indexada, por ejemplo, porque eso querría decir que el artículo original no era lo suficientemente bueno y no debió haber sido aprobado en primer lugar. Sin embargo, lo que sí se puede hacer en algunos casos es republicar ese artículo con esas mejoras dentro de un libro, o considerar ese artículo como parte de un libro más grande sobre el tema que el autor podría escribir. Esa es otra posibilidad que puede haber. Entonces, no, hay que entender aquí los pequeños detalles con respecto a lo que puede constituir el llamado autoplagio. Y hay que entender que
la regla de la mayoría de revistas, que hay que respetar al fin y al cabo, pues no se puede republicar un artículo que ya ha sido publicado, así se haya publicado en otro idioma. Lo que a veces hay es la posibilidad de publicarlo en la categoría de traducciones, pero eso es muy poco, es sobre todo, y eso es lo triste, se puede republicar en muchas revistas traducciones del inglés al castellano, por ejemplo, pero no del castellano al inglés. No conozco revistas angloparlantes que publiquen traducciones y bueno, lamentablemente con esa dinámica pues lo que se incentiva es que haya pocas publicaciones originales en lenguas que no sea el inglés. Y el inglés, como ustedes saben, pues, o si no lo saben, se enteran ahora, es la lengua en la que se escribe la abrumadora mayoría de textos académicos y científicos. Aproximadamente, la última vez que lo vi estaba entre el 85 y 90 y pico por ciento. Y esto, digamos, obviamente, pues, constituye por lo menos un problema para el castellano y para otras lenguas porque en alguna medida pierden relevancia científica nuestras lenguas, ¿no? Y dificultan la posibilidad de que personas que no dominan el inglés puedan publicar porque tienen que invertir más en un corrector estilo, en traducción, eh, en una corrección de mayor calidad que la que requeriría un hablante nativo, etc. Pero bueno, esas son simplemente reflexiones. Pasando ya a qué cosa es lo que hay que citar. Pues bien, lo que hay que citar se puede normalmente reducir a 4 tipos de cosas. Uno, datos o resultados relevantes para el estudio. No datos presentados originalmente por el estudio, sino me refiero a los datos que hemos encontrado en otros estudios y que nos parecen importantes incluir para comparar con los nuestros, o si estamos haciendo un metaanálisis o un estudio o una entrada enciclopédica, por ejemplo, pues hay que citar los datos que son necesarios e importantes, ¿no? Luego, hipótesis y teorías relevantes para el estudio, por ejemplo, aquellas hipótesis que pueden ayudarnos a explicar, a resolver el problema que estamos planteando, pero por ahí con las que no estamos de acuerdo, o con las que sí estamos de acuerdo y queremos ponernos a contrastar en nuestro estudio. Luego, metodologías e instrumentos usados en el estudio, porque claro, no vamos a necesariamente hablar en detalle de la metodología y los instrumentos, no vamos a detallar todo el instrumento que vamos a aplicar en el artículo, entonces tenemos que mencionar de dónde sale, decir cuál es el nombre del instrumento que vamos a utilizar y poner una cita diciendo de dónde está presentado ese instrumento, ¿no? Bueno, eso puede variar con respecto a las convenciones de diversas revistas, porque puede ser que haya algún área académica en la que los nombres de los instrumentos estén bien estandarizados y no sea necesario, incluso no quieran que se cita la fuente de los instrumentos, lo cual me parece un poco injusto porque quitaría la oportunidad de que los autores de esos instrumentos puedan, digamos, ver sus carreras crecer, pero bueno, habría que ver las convenciones en cada área de investigación y de cada revista. Y luego, bueno, obviamente los argumentos, conclusiones, métodos, etcétera, de otros autores que sean relevantes para nuestro texto y que vamos a discutir sobre todo en nuestro texto, ¿no? Vamos a comparar nuestros estudios, nuestras conclusiones, nuestros resultados con lo que se ha visto previamente y eso hay que citarlo necesariamente. Y bueno, dijimos en la primera parte datos o resultados relevantes y esos son básicamente, se relaciona con las fuentes de un estudio. Y las fuentes a veces se clasifican en 3 tipos. Yo tomo esta clasificación de un libro sobre este tema que se llama Escogiendo y usando fuentes, digamos, de la Universidad de Ohio, editado por Claude Lori. Y se clasifican en 3 y tienen que ver no con fuentes bibliográficas exactamente, sino con
fuentes de datos. Y normalmente, como vamos a ver dentro de un rato, cuando hacemos una cita, normalmente la tenemos que hacer en función de la información que necesitamos para argumentar algo. Hay que evitar en lo posible ese tipo de cita donde estamos utilizando demasiado la autoridad de un académico, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso en un momento. Fuentes primarias son los datos principales que vamos a analizar en un estudio. Cuando el estudio es experimental, perdón, dichos datos los recolectamos pues nosotros mismos, ¿no? O, digamos, otras personas, pero bajo los protocolos y órdenes que damos estrictamente. Por ejemplo, si se trata de un estudio sociológico que incluye una encuesta, pues seguramente lo recolectaremos nosotros si es que vamos a hacer la encuesta, o lo recolectará una persona a la que estoy probablemente pagando o están financiándome para que le pague, que es una persona que es un encuestador profesional, ¿no? O un encuestador de oficio. Entonces, pero finalmente, aunque sea de manera indirecta, soy yo quien está recogiendo esos datos. Luego, entonces, por eso es que en ese caso no necesitamos indicar una fuente externa, aunque sí debemos colocar en los agradecimientos a las personas que nos han ayudado a recolectar la información, no como autores, sino entre los agradecimientos. Pero si la persona nos ha ayudado a partir de su recolección a mejorar nuestras hipótesis, por ejemplo, ahí sí podría considerarse que sean coautores, pero ya es algo que nos estamos adelantando, algo que vamos a ver después. Bien, entonces, las fuentes secundarias son aquellos datos similares a los que estamos estudiando, pero que extraemos de estudios también similares a los nuestros, donde ya están analizados. Los datos primarios, las fuentes de las fuentes primarias son los que nosotros vamos a analizar, datos en bruto, datos raw, como le dicen en inglés. En cambio, las secundarias son datos que están ya analizados en otros estudios, en otros artículos que tratan un problema, el mismo problema que el nuestro o uno muy similar. Y las fuentes terciarias son fuentes que aparecen en, digamos, trabajos mucho más sistemáticos, como por ejemplo estados de la cuestión, metaestudios, enciclopedias o incluso manuales, libros de texto en algunos casos, introducciones, por ejemplo, de la disciplina. Ese tipo de fuentes terciarias también pueden ser utilizadas, aunque son mucho menos comunes. Y la pregunta entonces que tendríamos que hacernos aquí es, si tan complicado a veces es, si hay este problema del plagio y entonces tenemos que citar, ¿cuándo es que hay que realmente citar literalmente un texto? Porque no es lo mismo citar una idea con nuestras propias palabras que citar literalmente. Pues la respuesta es, si es posible, nunca. Claro, si es que estamos haciendo un estudio sobre la obra de Jorge Basadre, por ejemplo, y queremos tratar de ver cómo es que Jorge Basadre, cuál es el método con el que Jorge Basadre estudia la historia del Perú, entonces inevitablemente vamos a tener que estudiar varios fragmentos del texto. No hay otra forma, es el material base, es la fuente básica. La fuente en este caso es el estudio de Jorge Basadre, digamos, los textos de Jorge Basadre, ¿no? No es como en el caso de un estudio experimental donde los datos son los datos que hemos recolectado por medio de encuestas, por medio de tests que estamos haciendo, por ejemplo, en algunos animales o en seres humanos. No, los datos son, en este caso, el libro de Jorge Basadre. Entonces, ahí es inevitable que tengamos que citar un montón. Pero en lo contrario, no vale la pena citar. Basta con simplemente mencionar con nuestras propias palabras lo que se piensa y, en todo caso, solamente si es que el fraseo del autor, el fraseo original del autor es pero tan bueno, bueno, ahí sí vale la pena citar. Y otro caso también es si de lo que estamos tratando de hablar no es tanto de la idea, sino de la expresión exactamente, ¿no? Pero rara vez en la escritura científica, por ejemplo, tenemos casos como estos. O sea,
Rara vez nos importa la expresión exacta de los autores, sino normalmente nos importa las ideas, o más aún los datos, o las propuestas, la discusión, las hipótesis, y casi siempre todo eso se puede formular con nuestras propias palabras. Y bueno, para terminar, básicamente hablar muy generalmente de cuáles son los tipos de citado. Primero tenemos el citado numérico, donde simplemente indicamos el número que le asignamos en la bibliografía al texto. Esto es muy común en los trabajos de investigación experimental, pero también en matemáticas, por ejemplo, en revistas de lógica, en revistas de programación, en revistas de medicina también yo lo he visto bastante, ¿no? Y básicamente es de esta forma, ¿no? Tenemos aquí el texto y, digamos, tenemos los números y, digamos, que se le asigna las entradas y que a veces, digamos, pueden estar ordenados alfabéticamente o por orden de mención. Eso ya depende. Si son muchos textos los que se citan, normalmente están alfabéticamente ordenados. Y si son muy pocos, a veces se los suele ordenar en orden de aparición. Luego tenemos el alfabético, que se le indica una etiqueta que tiene que ver con el nombre del autor y el año en que se publicó. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos este tipo de citado, ¿no? Donde citamos a Einstein y ponemos Ein 05, ¿no? Luego tenemos el citado, que es el más popular de ciencias sociales y en muchos libros, que es el citado de autor y año. Hay muchas formas para hacer esto, pero normalmente señalamos entre paréntesis al autor del texto y acompañado por el año. O si mencionamos al autor, pues ponemos al costado del autor, entre paréntesis, el año en que se hizo la publicación, y abajo indicamos con un formato parecido al que está acá, ¿no? El nombre del autor, a veces abreviado también, en lugar de Paul Adrian Maurice, ponemos P.A.M. y así. Otro paradigma, el citado de autor y título, que es muy popular en filosofía, el MLA se llama, donde ponemos simplemente el nombre del autor. Y si estamos citando más de un autor, más de un texto de ese mismo autor, lo que hacemos es citar el autor y al costado el título, la versión más abreviada del título que se está utilizando. Y a veces se suele hacer con notas al pie esas indicaciones. Y bueno, finalmente la más engorrosa, que normalmente no se usa en la investigación científica, tampoco esta, por cierto, la he citado de autor y título, es la del citado llamado verboso, al menos en inglés se llama verbose, que en traducción es verboso, y que es citar normalmente en la nota al pie, pero acá lo vemos no como nota al pie, sino al costado, toda la entrada bibliográfica que va a aparecer en la bibliografía la primera vez, y luego ya después simplemente el nombre del autor y el título, o poner cosas como ibidem o opus citado, ¿no? Obra citada, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no quería entrar mucho en detalles en esto porque simplemente tenemos herramientas que nos facilitan la vida. Esto, y que a mí me gusta mucho usar y que yo recomiendo usar porque, ¿qué sucede? Que a veces nosotros trabajamos muy bonito nuestra herramienta, nuestro texto con un sistema de citado y lo mandamos a una revista. Y luego la revista nos dice, ¿saben qué? No nos parece bueno este artículo, ¿no? Entonces decimos, ya, vamos a tratar de publicarlo en otra revista, como se tiene que hacer, salvo que el artículo sea realmente totalmente malo, ¿no? Y que no nos hayamos dado cuenta cuando lo enviamos la primera vez. Pero cuando el artículo es defendible y no lo aceptan, tenemos que buscar publicarlo en otra revista. Y a veces la otra revista tiene un sistema de citado completamente distinto y es muy, pero muy molesto tratar de readaptarnos, redactar la bibliografía, además va a salir mal, y algunos que somos pues un poco detallistas con esas cosas, queremos que salga perfectamente bien, sin ninguna falla, y es inevitable que vaya a haber fallas. Entonces,
Si utilizamos estos sistemas, en particular Zotero y Mendeley, que trabajan con Word, BibTeX es un tipo de herramienta que no trabaja con Word, sino con otro tipo de sistema de software de escritura que se llama LaTeX, que es un sistema mucho más técnico. Pero Zotero y Mendeley trabajan muy bien con Word. Yo recomiendo Zotero un poco más que Mendeley porque Mendeley tiene la desventaja de que te da solamente un límite de cantidad de bibliografías que tú puedes compartir con otras personas. En cambio, para Zotero es infinito. Lo único malo de Zotero es que tiene menos capacidad en la versión libre para guardar artículos en una nube que ellos tienen. Mendeley tiene más capacidad. Entonces, yo prefiero Zotero porque yo guardo mis artículos en mi computadora, ¿no? O en mi Google Drive y punto. Pero a algunos les parece más práctico Mendeley. Entonces, es cuestión de cada quien. Y no les voy a explicar cómo usar Zotero y Mendeley porque toma un tiempo, por lo menos 15 minutos en cada caso. Y hay muy buenos tutoriales en YouTube que explican el asunto mucho mejor de lo que yo explicaría. Sucede lo siguiente, que una fuente primaria es el tipo de fuente principal que tú vas a usar para tu análisis. No necesariamente es el tipo de fuente que tú vas a producir por ti mismo. A menudo, yo dije que en los estudios empíricos es el tipo de fuente que tú misma recolectas, pero si yo hago un análisis de, por ejemplo, cuál es la cantidad de oraciones promedio que tiene los textos de Shakespeare, entonces no sé para qué haría ese estudio, pero si lo hiciera, pues la fuente no la produje yo, la fuente es los libros de Shakespeare, la fuente la produjo Shakespeare. En todo caso, hay otros datos que yo estoy produciendo a partir de eso, pero el dato, digamos, del que estoy extrayendo esa otra información, pues pertenece a Shakespeare y yo los estoy simplemente analizando. Estoy haciendo un análisis de esos datos. Entonces, cuando tú encuentras una base de datos pública, o que no es pública por ahí, pero a la que accedes porque te dan permiso, hiciste un trámite, entonces tú estás trabajando con esos datos como fuente primaria. Es tu fuente primaria y punto. Pero como no es de tu autoría, tú tienes que reconocer de dónde es esa fuente y normalmente la institución que pone a disposición esas fuentes explican cómo se deben citar exactamente. En todo caso, los datos que, digamos, hay que incluir al momento de dar cuenta de esa información y tienes que decir y tienes que reconocer y tienes que además en los agradecimientos agradecer a la institución por haberte dado permiso para usar los datos. Y si es libre, también sería adecuado agradecer, ¿no? Por haber puesto a libre disposición esos datos. Dicen en una de las preguntas de Facebook si existe un número referente de palabras para considerar plagio. Eso es una pregunta muy complicada. Yo he llegado incluso a escuchar que dicen que 3 palabras bastan para un plagio. Es que el problema es el siguiente. Hay frases que son tan, pero tan comunes que están en casi en una buena cantidad de textos de varios autores. Entonces, es muy complicado que sean 3 palabras, aunque hay a menudo combinaciones de 3 palabras muy raras. Yo diría que hay que cuidarse si copias exactamente 3 palabras que son muy raras, perdón, si un conjunto de 3 palabras muy raras están en tu texto que ya aparecen en otro texto que tú has revisado. Pero normalmente va a ser muy difícil que te des cuenta de eso. Pero si te das cuenta de que es así, cámbialo. Un estándar que he visto un poco más común y que me parece más justificable es el de 5 palabras. Sin embargo, también, digamos, hay combinaciones de 5 palabras que son muy comunes o muy naturales. Así que hay que tener mucho cuidado. En todo caso, si
la combinación de 5 palabras que aparece en tu texto y en el de otro no sirve para transmitir una idea esencial y además es una expresión muy común o muy natural del lenguaje, nadie lo debería considerar plagio. El plagio no se define por como copiar X cantidad de palabras de otro texto, se define como la apropiación de una formulación o idea propia del autor, de otro autor, de otra persona. Cuando tú estás copiando, cuando tú estás planteando una formulación muy común o muy natural, no estás copiando a nadie, por más que alguien más lo haya hecho.